Resumen de La interpretación de los sueños. Sigmund Freud, 1899, publicado en 1900. La interpretación de los sueños es una de las obras fundamentales de Sigmund Freud y un texto clave en la historia del psicoanálisis. En esta obra, Freud expone su teoría de que los sueños no son simplemente imágenes sin sentido, sino manifestaciones simbólicas de deseos inconscientes. A lo largo del libro, Freud analiza su propia metodología para interpretar los sueños y cómo estos pueden revelar conflictos psicológicos profundos. A continuación, se presenta un resumen detallado de la obra, destacando sus principales aportaciones y su impacto en la sociedad, tanto en la época en que se publicó como en la actualidad. Primero, introducción a la teoría del sueño. Freud inicia el libro afirmando que los sueños son un fenómeno psicológico significativo y que, a diferencia de lo que afirmaban las teorías anteriores, que los veían como residuos del día o actividades cerebrales aleatorias, poseen un significado más profundo. Su objetivo es demostrar que los sueños tienen una estructura que puede analizarse científicamente y que su interpretación es una vía de acceso al inconsciente. En este contexto, Freud introduce la noción de que la vida psíquica no es completamente accesible a la conciencia y que existen pensamientos reprimidos que emergen en los sueños. Segundo, la función de los sueños y su relación con el inconsciente. Para Freud, los sueños cumplen una función esencial: la satisfacción de deseos inconscientes. Esta idea se basa en la observación de que muchos sueños parecen responder a anhelos que la mente consciente no puede aceptar directamente. Aquí introduce tres conceptos clave. 1. Contenido manifiesto versus contenido latente. El contenido manifiesto es lo que la persona recuerda del sueño al despertar. El contenido latente es el significado oculto detrás del sueño, que se encuentra disfrazado bajo símbolos. 2. Proceso de censura y de formación onírica. La mente utiliza mecanismos de defensa para transformar los deseos inaceptables en imágenes simbólicas. Esto es lo que hace que los sueños a menudo parezcan incoherentes o ilógicos. 3. El principio del placer. La mente busca reducir la tensión y satisfacer deseos reprimidos mediante los sueños. Freud argumenta que la interpretación de los sueños puede ayudar a revelar deseos y conflictos reprimidos que de otro modo permanecerían inaccesibles. Tercero, métodos para interpretar los sueños. Freud propone un método analítico basado en la asociación libre. Pide a los pacientes que expliquen sus sueños y que digan libremente lo que les sugieren las imágenes del sueño. Mediante este proceso, el analista puede reconstruir el contenido latente del sueño. Freud también introduce la idea de que existen símbolos universales en los sueños, aunque advierte que el significado de cada símbolo varía según la persona y su contexto. Ejemplo: soñar con escaleras puede simbolizar el acto sexual debido a su naturaleza de ascenso y descenso, y los objetos alargados pueden representar símbolos fálicos. Cuarto, mecanismos de transformación del sueño. Freud identifica 4 mecanismos principales que transforman el contenido latente en contenido manifiesto. 1. Condensación. Un solo elemento del sueño puede representar múltiples significados. 2. Desplazamiento. La emoción vinculada a un deseo prohibido se transfiere a otro elemento más aceptable. 3. Dramatización. Los pensamientos abstractos se convierten en imágenes visuales.
4. Elaboración secundaria. La mente trata de dar coherencia al sueño cuando la persona despierta, rellenando lagunas narrativas. Estos procesos explican por qué los sueños parecen confusos y fragmentados. 5. Ejemplos de interpretación de sueños. Freud incluye numerosos ejemplos de análisis de sueños, algunos de los cuales son suyos y otros de sus pacientes. Uno de los más famosos es el sueño de la inyección de Irma, en el que Freud analiza su propia ansiedad respecto a un diagnóstico médico. Mediante el análisis de este sueño, Freud se da cuenta de que su mente estaba expresando un conflicto interno relacionado con su responsabilidad profesional. Estos ejemplos ayudan a demostrar cómo los sueños pueden revelar pensamientos y emociones reprimidas. 6. Relación entre los sueños y la infancia. Freud sostiene que muchos de los sueños adultos tienen sus raíces en la infancia. Los deseos reprimidos suelen originarse en los primeros años de vida y resurgir en la vida adulta a través de los sueños. Además, menciona que los niños tienen sueños más simples, en los que los deseos suelen expresarse de manera más directa y sin deformación. 7. Impacto de la interpretación de los sueños en la sociedad de su época y en la actualidad. 1. En la sociedad de su época. Cuando Freud publicó La interpretación de los sueños, su teoría fue recibida con escepticismo. La idea de que los sueños podían ser una ventana al inconsciente y revelar deseos reprimidos chocaba con la visión racionalista de la psicología y la medicina de finales del siglo XIX. Sin embargo, el psicoanálisis comenzó a ganar seguidores y su enfoque influyó en campos como la literatura, la filosofía y el arte. Los movimientos de vanguardia, como el surrealismo, se inspiraron en las ideas de Freud sobre los sueños y el inconsciente. 2. Impacto de la interpretación de los sueños en la actualidad. Hoy en día, la teoría de Freud sigue siendo influyente, aunque ha sido cuestionada y complementada por la neurociencia y la psicología cognitiva. Algunos de sus conceptos, como la importancia del inconsciente y la existencia de mecanismos de defensa, han sido respaldados por investigaciones modernas. Sin embargo, la idea de que los sueños cumplen únicamente una función de satisfacción de deseos ha sido debatida. En el arte y la cultura popular, la interpretación de los sueños sigue siendo un tema recurrente, y muchas películas y novelas continúan explorando la relación entre los sueños y el inconsciente. Conclusión. La interpretación de los sueños es una obra revolucionaria que transformó la forma en que entendemos la mente humana. Freud estableció que los sueños no son solo imágenes sin sentido, sino una expresión simbólica de deseos y conflictos internos. A pesar de las críticas, sus ideas siguen vigentes en muchas disciplinas. La noción de que los sueños reflejan procesos psicológicos profundos sigue siendo un punto de referencia en la psicología y la cultura contemporánea. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.